Y aunque Chile es uno de los países con más adultos mayores de Latinoamérica, y hay déficit de gerontólogos para los que atienden las necesidades específicas de esta población. Un encuentro de especialistas españoles y chilenos pretende esbozar soluciones a este problema. Queremos ahondar en este tema y para eso nos acompaña el decano de la Facultad de Salud de la Universidad Central, el doctor Bernardo Morales. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, Paola, buenos días. Buenos días. Fíjese que vamos a hacer una ficción, ¿eh? Yo no tengo todavía tanta edad, pero yo le puedo contar que tengo la presión alta, que estoy con problemas de azúcar, que tengo carné de protrombina, porque usted sabe, la coagulación a mi edad. Tengo artrosis y acabo de descubrir que tengo glaucoma. Y parece como una exageración, pero es habitual que gente, adultos mayores, maneje estas y más, incluso patologías concomitantes. Me imagino que no tiene mucho sentido que los vean específicamente los especialistas de cada área. Y primero porque, bueno, la pérdida de tiempo, la pérdida de plata, pero además, dado que los medicamentos, uno se imagina que interactúan, arreglan una cosa, pero echan a perder otra, lo ideal es centralizar esto en la figura del gerontólogo, que es lo mismo que el geriatra, todo esto. Sí, que parecido, el gerontólogo se dedica al estudio sobre la enfermedad y el geriatra el que actúa sobre hace clínica. Sí. Bien, entonces que yo vaya a un geriatra, pero no hay geriatra. ¿Cómo se explica una cosa así cuando uno supondría que, siendo el tercer país con más adultos mayores de la zona, casi por oferta y demanda deberían los alumnos estar especializándose en esto? Sí. Yo creo que la explicación se basa fundamentalmente que este envejecimiento de nuestra población en particular, que como usted bien decía, en el contexto latinoamericano viene siendo el tercero después de Uruguay y Cuba, y probablemente vamos a pasar rápidamente a ser el primero. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Se debe, ¿no es cierto?, a la velocidad del envejecimiento, pero además a una visión poco futurista respecto de este desarrollo acelerado desde la salud pública. Efectivamente, Chile aparece en el contexto internacional como un país tremendamente exitoso en políticas de salud, pero en el ámbito de la medicina curativa, es decir, ¿no es cierto?, cuando la enfermedad se ha establecido. Y si bien nuestra población envejecida ya lleva un tiempo incrementando los quintiles de ese grupo etario, no se ha puesto el foco allí y tiene varias razones además, ¿no es cierto?, de este envejecimiento acelerado. Nuestra población, que es tremendamente exitosa, bullente, ¿no es cierto?, una serie de actividades, concentra esa actividad en el grupo etario suyo, ¿no es cierto?, y nuestra sociedad discrimina de alguna forma a los viejos, ¿eh? Es decir, ¿no es cierto?, si uno mira, por simplemente los planes de salud los va dejando a un lado, se van encareciendo y por lo tanto, ¿no es cierto?, están obligados a migrar hacia sistemas que lo reciban, que es el sistema público. Entonces, ¿ha fallado, por ejemplo, desde la autoridad central en hacer un incentivo o incluso en informar a los jóvenes médicos que se están formando el interés que puede tener y la valía que puede tener que se desempeñen en esa área? Porque además hay un tema económico, yo insisto, nadie o en general las personas no eligen su especialidad solamente por amor al arte, hay que pagar las cuentas, y eso es cierto para todo el mundo, también para los doctores. Pero cuando yo me entero que efectivamente hay público que va a necesitar mi servicio, uno pensaría que eso constituye un incentivo, quizás falta información, quizás los jóvenes médicos no están conscientes de cómo la pirámide va cambiando de forma. Claro, los jóvenes médicos están sujetos a planes y programas de formación que los dictan las universidades. Yo creo que más que a los jóvenes médicos, esto es a las universidades en conjunto con los gobiernos, ¿no es cierto?, que estén en vigencia, han perdido esta visión de futuro, ¿no es cierto? Los médicos se van a formar y van a tener una orientación que se va a estar influenciada por lo que ocurre en el ambiente, pero también por la formación que les den. Allí las universidades han concentrado sus esfuerzos de los últimos 30, 40 años en formar en Chile, ¿no es cierto?, especialistas o investigadores, pero, ¿no es cierto?, han dejado de alguna forma, ¿no es cierto?, de tener esta visión de salud pública que concentre los esfuerzos, además, ¿no es cierto?, de formar especialistas en una visión desde la especialidad de los temas de prevención y promoción de la salud en atención primaria. Porque una cosa es llegar a ser viejo, ¿no es cierto?, y tener 78,5 años, que es la expectativa de vida en Chile actualmente en promedio, llegar a esa expectativa de vida, pero otra cosa es llegar sano. O sea, nuestra población envejecida desde los 60 años en adelante, a diferencia de la europea, por eso que este seminario es internacional, para comparar nuestras realidades, nuestra población, a diferencia de esa, desde los 60 años a los 78,5 o 80 años, está enferma. Los europeos en general, no tenemos la experiencia aquí en Chile, que es un país turístico, empiezan a viajar por el mundo a esa edad. Pero es posible, porque entre la enfermedad y la salud hay una línea, hay hartos grises. Todas estas patologías que yo nombré probablemente son más que enfermedades, son como condiciones que se instalan. La gente con presión alta circula, la gente con glaucoma se trata, la gente con problemas de azúcar se cuida. Entonces yo me pregunto, ¿es posible pretender llegar a esa edad sano? ¿O más bien uno tiene que pretender llegar con estos u otros temas controlados y bien atendidos? En realidad, cuando uno está hipertenso, cuando está diabético, cuando tiene un problema artrósico, está enfermo. O sea, el envejecimiento no tiene que ser un sinónimo de una condición de enfermedad. ¿Se pueden prevenir esta enfermedad? Absolutamente. O se puede, ¿no es cierto?, al menos
conseguir que su instalación sea menos grave, ¿no es cierto? Su instalación se desplace en el tiempo y cuando se instale por un fenómeno ambiental que probablemente es muy difícil de manejar, esa instalación no revista la gravedad que hoy día tiene. Doctor, perdone que insista en la pregunta, pero me está como cambiando a mí el paradigma o el prejuicio con que yo venía. ¿Es posible? Yo hubiera pensado que uno tiene que aspirar, y de verdad, en lo personal pensaba que uno tenía que aspirar a, bueno, llegar lo mejor posible y a tratar de manejar de la mejor manera posible con la ayuda de un médico y con el autocuidado, las medidas paliativas, estas cosas, pero como que uno no se imagina que uno va a llegar a los 80 años sano y después se va a morir. Si envejecer, estresar el cuerpo, digamos, no puede ser gratuito. O usted me dice que en Europa lo logran y llegan, digamos, al minuto antes de morirse sanos. El envejecimiento es una condición fisiológica. Uno envejece, ¿no es cierto?, porque sus tejidos, ¿no es cierto?, se envejecen. Pero, como le insisto, no es sinónimo de enfermar. Si uno no previene las condiciones que agravan las condiciones de envejecimiento natural, esa condición de envejecimiento natural pasa a ser una enfermedad. Hoy día, si usted previene, por ejemplo, ¿no es cierto?, la alimentación, a través de la alimentación y una dieta sana, los fenómenos de trastornos metabólicos, la diabetes, ¿no es cierto?, y todos los fenómenos asociados al sobrepeso, sin duda, ¿no es cierto?, si usted compara una persona, ¿no es cierto?, que ha tenido una dieta sana y una que no la ha tenido, la calidad de vida en los años posteros, digamos, ¿no es cierto?, es totalmente distinta. Así que, ¿es prevenible? Sí, es prevenible. ¿Es posible llegar a un envejecimiento sano? Absolutamente, y ese debe ser el objetivo de toda política sanitaria. Es mucho más barato, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la eficacia de las políticas de salud, hacer prevención y promoción de la salud, es decir, lo que decía usted, evitar que la gente se enferme, estar cerca de la línea de la salud en lugar de estar cerca de la línea de la enfermedad, ¿no? A cuidarse entonces y a cambiar hacer un giro copernicano desde las políticas públicas y desde las universidades como la suya sobre la importancia de enfocarnos en los que vamos a ser mayoría, ¿no? Es absolutamente necesario. Muchas gracias, doctor, que tenga un buen día. Muchas gracias a usted, muy amable.